Bienvenidos a un nuevo video recorrido de su canal favorito de Base Cúbica Inmobiliaria. Y el día de hoy nos encontramos en la zona de Cholul, en una de las privadas favoritas de esta zona, porque es una privada ya madura, una privada que tiene una vegetación preciosísima y también vamos a contar con amenidades. Esta privada tiene un enfoque muy familiar por el tipo de amenidades que tiene y por el tipo de casas que vamos a poder encontrar. Y hablando un poquito más de la ubicación, pues estamos en la zona del norte de Mérida. Estamos ubicados aproximadamente unos 10 minutos de periférico, a unos 12 o 15 minutos del centro comercial Altabrisa, donde también vamos a tener súper cerquita el Hospital Star Médica y también vamos a estar a muy buena distancia de universidades como la Modelo y la Latino. Bueno, y hablándoles un poquito más de este modelo de casa que les voy a presentar, la verdad que es un modelo muy exitoso, es un modelo que ha gustado mucho porque es muy versátil. Tiene espacios muy buenos para una familia, va a contar con 4 habitaciones, tenemos también una sala de televisión, tenemos alberca, tenemos cochera techada. Realmente es un modelo bastante completo en cuanto a espacios y bueno, con el plus de encontrarse en esta privada. Y hablándoles un poquito más de la superficie de terreno con la que vamos a contar, son 381 metros cuadrados con un frente de 12 metros y un fondo de 30 metros y 32 metros en su mayor fondo. Y pues bueno, aquí vamos a notar que tenemos un garage techado para 3 vehículos en esta parte y te caben otros 3 en la parte de atrás. De manera que aquí puedes acomodar muy fácil 6 vehículos. Antes de pasar al interior de la casa, me gustaría mencionarte pequeños detalles importantes que tiene esta propiedad. Primero que nada, vamos a tener una bonita piedra decorativa en esta parte del muro y también este espacio que está destinado para un almacenamiento, ya sea que aquí pongas herramientas o algo que tú necesites para guardar en este espacio. Le podrías poner una puertita y ya te queda completamente privado. Y también aquí tenemos la puerta de acceso que nos va a llevar hacia el área de servicio y la cocina. Pero ahora sí, vamos a conocer el interior. Y ahora sí, bienvenido a tu nuevo hogar. Antes de pasar, me gustaría recalcar la importancia de contar con el techado desde toda la parte de tu garage hasta la parte de tu entrada principal, ya que si está lloviendo, pues no vas a tener ningún tema de que te puedas mojar para entrar a tu casa. Y también quisiera destacar el espacio que tenemos aquí, que está destinado a un pequeño jardín o algún arbolito que puedas colocar aquí. Tenemos iluminación indirecta también para que luzca muy bien el futuro arbolito que tú siembres en este espacio. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al interior de la casa, donde vamos a encontrar primeramente este espacio a manera de recibidor. Aquí pues puedes adaptar el tipo de mueble que tú quieras para vestir muy bien esta parte. Tienes muy buena entrada de luz natural y de ventilación con estas ventanas y también pues tienes la vista hacia el futuro arbolito que vas a poner acá, de manera que este espacio te va a vestir muy bien y vas a tener un acceso agradable para todos los invitados que tengas en tu casa. Y continuando por este lado, nos vamos a encontrar con el espacio destinado a sala y comedor corridos. Aquí tenemos un área aproximadamente de unos 7.5 por 4.5 metros y algo que me encanta de este espacio o que me gustaría también destacar mucho es que vamos a tener una vista totalmente panorámica hacia tu área de terraza y de jardín. Y por supuesto que en esta área también vamos a tener ya la preparación para que instales tu futuro aire acondicionado, así como también los espacios o preparaciones para que puedas instalar tus ventiladores. Y bueno, por aquí continuando vamos a tener el área de la cocina. Esta cocina la verdad también me parece bastante versátil porque es una cocina
semicerrada que tú puedes volver una cocina totalmente privada. Aquí podrías fácilmente instalar alguna puerta corrediza o algún otro tipo de puerta que a ti te guste y pues ya te queda el espacio de la cocina totalmente independiente de tu área social. Y bueno, aquí vamos a tener un súper buen espacio. Me parece una cocina de un tamaño adecuado para una casa con 4 habitaciones, para una familia que usen ese número de habitaciones. Realmente tienes un espacio de isla central adecuado para este tamaño de cocina. Los recubrimientos que vamos a encontrar aquí son unos recubrimientos de granito en una tonalidad negra con algunos destellitos en una tonalidad blanca o beige, de manera que también hacen una bonita combinación con la carpintería que ya vamos a tener incluida. Vamos a tener gavetas inferiores en esta parte de la cocina. Importante que también por acá vas a tener este espacio o esta cenefa, algunos le llamamos backsplash, para que no se te ensucien las paredes en lo que estés trabajando y haciendo pues tus preparaciones por acá. De aquel lado vamos a tener lo que es el espacio destinado a tu refrigerador, un espacio adecuado para un refrigerador de doble puerta, y de aquel lado vamos a tener el espacio destinado hacia tu estufa. Cabe recalcar también que tienes una muy buena entrada de luz y de aire gracias a esta ventana que te cubre gran parte de tu área de cocina, y pues también tienes vista hacia la parte de enfrente de tu casa y así te vas a enterar de todo lo que ocurre en tu privada. Continuando por esta salida o este espacio de la cocina, vamos a encontrarnos con la puerta de acceso que te comentaba hace un momentito que tenemos desde el garage, y por aquí tenemos el área de almacenamiento. Esto te sirve muy bien como una alacena y aquí puedes acomodar todas tus cosas que utilices en la cocina. Y por este lado vamos a tener un cuarto de servicio con baño completo. Y desde el cuarto de servicio vamos a tener esta puerta de acceso hacia el pasillo y hacia tu área de lavado y de tendido, de manera que te queda totalmente independiente el cuarto de servicio. De este lado vamos a tener el medio baño de visitas para tus invitados, y ahorita vamos a conocer la recámara de planta baja. Y vamos a conocer ahora la recámara de planta baja. Ya sabemos que las recámaras en planta baja de verdad son muy útiles, muy cómodas y funcionales. Y bueno, aquí vamos a tener un espacio aproximado de unos 4 por 4 metros, sin tomar en cuenta tu área de closet en la que tú vas a poder adecuar el diseño y el material que quieras hacer tu closet. Y también vamos a tener el tema de la ventilación cruzada gracias a estas dos ventanas, valga la redundancia. De aquel lado vamos a tener vista hacia tu área de jardín, y por supuesto que esta habitación tiene su propio baño completo. Un baño con unos acabados bastante bonitos. Vamos a encontrar mesetas de mármol en el área de lavabo. Igual ya tenemos incluido lo que es la carpintería en la parte inferior del lavabo, y todo el recubrimiento de los pisos, o más bien del área húmeda de la regadera, la vamos a tener en un mármol de piso a techo. Además, ya se te está incluyendo lo que es el fijo templado y la puerta del baño, de manera que aquí ya estás completo con esta parte que muchas veces no encontramos en algunas otras casas. Y adicional a ello, pues este baño tiene una salida hacia la parte del pasillo, de manera que también te va a servir muchísimo para el uso de tu alberca. Antes de conocer la planta alta, vamos a
presentarte el espacio de terraza. Aquí vamos a tener un piso diferente al resto de la casa porque tienes un piso a manera de antiderrapante para que no tengas tema con el agua de la alberca, y tienes un espacio totalmente techado, un espacio adecuado donde también puedes poner alguna pequeña salita o algún otro comedorcito de exterior y puedes disfrutar muy bien este espacio. Por aquí nos vamos a encontrar con el área de jardín. Esta casa, pues como podrás ver, ya tiene instalado lo que es el jardín, y pues también tenemos el área de la alberca. Tenemos una alberca de aproximadamente 6 por 3 metros con acabado de chucum y un detalle en veneciano, de esta manera, que viste muy bien la alberca. Importante también mencionarte que esta alberca ya tiene incluido el sistema de filtrado, y también vas a tener por aquí una cascadita. Lamentablemente no nos pudieron tener llena la alberca para el video, pero realmente por aquí también tienes circulación del agua y tienes también la iluminación indirecta de este lado, que viste muy bien con este muro en acabado de mármol. Y ahora vamos a conocer la planta alta, donde vamos a contar con 3 habitaciones más y la sala de TV. No sin antes mencionar los detalles que vamos a tener aquí en el área de escaleras, puesto que vamos a tener una cubierta de mármol en cada uno de los escalones. También me gustaría recalcar mucho que tenemos un tamaño bastante bueno de las escaleras. Son escaleras anchas, de manera que no te va a dar ningún problema subir tus muebles, tus camas y demás. Y también tenemos un bonito detalle con la iluminación indirecta. Y lo primero que nos vamos a encontrar en la planta alta es este espacio destinado hacia tu futura sala de televisión. Aquí vas a tener área para que coloques tu televisor, tienes un espacio adecuado para que coloques una pequeña salita, tienes también preparación para tu aire acondicionado y ventilador en este espacio, y lo más padre de este espacio es que tienes una vista muy bonita hacia esta parte que te voy a enseñar por acá. Mira, primero que nada tienes un espacio de terraza. Aquí puedes acomodar otra salita, algún comedorcito, algún mueble de exterior que tú quieras adecuar en este espacio. Y mira nada más la vista que vas a tener. Esta casa en particular tiene el gran plus que no vas a tener colindancia con alguna otra casa, porque esta vegetación que vemos acá es la entrada hacia otro condominio que está al lado de este. De manera que tú vas a disfrutar todos los días de esta hermosa vegetación. Continuando con el recorrido, nos vamos hacia la segunda recámara secundaria, que básicamente es de las mismas dimensiones de la recámara de planta baja. Un aproximado de 4 por 4 metros. Vamos a contar con el mismo espacio destinado a tu área de closet. Tienes ventilación cruzada y tienes un baño completo exclusivo para esta habitación con los acabados que ya conocimos. Conocer la tercera habitación secundaria. Una habitación que es un poquito más grande en comparación con las 2 primeras recámaras que ya conocimos. Vamos a tener unas dimensiones aproximadas de 4 por 4,50 metros. Vamos a contar con el mismo detalle de la ventilación cruzada, y a diferencia de las otras habitaciones secundarias, esta habitación ya va a contar con un espacio destinado a un closet vestidor. Aquí también tú vas a poder adecuar el tipo de de carpintería que más te guste, con el diseño y el acabado que tú prefieras. Y muy importante también a considerar que en esta parte tenemos entrada de aire y también de luz natural, de manera que eso nos ayuda mucho con la humedad por el tipo de clima que tenemos aquí en Yucatán. Y además esta habitación cuenta con su propio baño privado.
conocer a la reina de las habitaciones, la recámara principal con un súper espacio. Mira nada más este espacio. Tenemos unas dimensiones aproximadas de 4,60 por 4,85 metros. Aquí sin problema te cabe perfectamente la recámara king size, una pequeña salita por acá, algo que tú quieras poner aquí para vestir tu habitación. No vas a tener ningún problema en adaptarlo porque realmente tienes un muy buen espacio. Y además esta recámara tiene este ventanal que nos va a dar acceso hacia un espacio donde tú puedes adecuar una futura terraza para esta habitación. Y este es el espacio que te comentaba que puedes adaptar para tu futura área de terraza, tu futuro rooftop, lo que tú quieras adecuar aquí. Realmente aquí puedes colocar algún tipo de barandal, diseño, de acuerdo al diseño que también apruebe la privada por el régimen de condominio, pero mira nada más el espacio que puedes adecuar aquí. Aquí vamos a encontrar también otro detalle decorativo de la piedra que vimos en la fachada y también vamos a tener una bonita iluminación con estas lámparas que tienen un acabado en mármol. Y por supuesto que esta recámara principal iba a tener el espacio de closet más amplio. Mira nada más por aquí el espacio que vamos a tener para tu closet, un área tipo C, igualmente para que vistas tú de acuerdo al material y al diseño que más te guste. Volvemos a encontrar el detalle de entrada de luz natural y de aire gracias a estas dos ventanas, a esta ventana y el tragaluz, perdón. Y también importante mencionar que en esta recámara o en este baño más bien, al ser el baño principal, vamos a encontrar un doble lavabo con los mismos acabados de mármol que ya conocimos en todos los baños, tu carpintería en este lado y también tenemos un área de ducha más amplia que las anteriores. Además, con los mismos recubrimientos que ya conocimos de piso a techo y pues aquí también tienes una banquita para que puedas ocupar y bañarte muy a gusto. Entrada de luz y de aire también tenemos de este lado y tu puerta de vidrio templado. Y algo también importante de este baño es que tienes el área de WC totalmente independiente. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo recorrido de Base Cúbica Inmobiliaria. Les recordamos que esta casa está disponible para entrega inmediata y en la cajita de descripción van a poder encontrar la información perteneciente a esta casa. De igual manera, a lo largo de este video te estuvo apareciendo en la parte de arriba el código de la propiedad por si quieres solicitarnos más información. Les invito a suscribirse a este canal, darle like y compartirlo con aquella persona que piensen que les puede interesar este tipo de casas. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Mi nombre es Fabiola Que. Por aquí te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas, por favor. Y por aquí mi número de contacto para que puedas comunicarte conmigo y yo te brinde información de esta propiedad y pues también para que puedas venir a conocerla junto conmigo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!